Soy el Dr. Javier Urólogo, con 23 años de experiencia dedicado a la salud masculina. Quiero ser claro, despertarse varias veces por la noche para orinar no es inevitable ni una simple señal del envejecimiento. Es un síntoma real, una señal del cuerpo que debe atenderse. Imagínalo conmigo. Son las 2 de la madrugada, apenas has conciliado el sueño y otra vez sientes esa urgencia. Te levantas, caminas medio dormido hacia el baño, vuelves a la cama y cuando por fin intentas retomar el descanso, tu mente ya está intranquila. No es solo la interrupción física, es la sensación de que la noche se rompe en pedazos, que nunca alcanzas ese descanso profundo que tanto necesitas. Al día siguiente lo pagas con cansancio, con esa neblina mental que entorpece la concentración y con una irritabilidad que muchas veces te sorprende incluso a ti mismo. La ciencia ha puesto nombre y marco a este problema. La Sociedad Internacional de Continencia, a la que todos los urólogos acudimos como referencia, define la nicturia como la interrupción del sueño principal, una o varias veces causada por la necesidad de orinar. No se trata solo de un detalle incómodo, está asociada con una caída significativa en la calidad de vida e incluso con un aumento en la mortalidad. Y lo más revelador es que no hablamos de un fenómeno simple. En la mayoría de los casos intervienen dos mecanismos principales. Por un lado, una producción excesiva de orina durante la noche. Por otro, una capacidad reducida de la vejiga para contenerla. A veces actúan por separado, a veces en conjunto, pero el resultado siempre es el mismo: noches fragmentadas y días arrastrados. Las cifras son claras y contundentes. Este trastorno afecta a alrededor del 25,2% de los hombres y al 31,3% de las mujeres entre los 30 y 70 años. Y a medida que sumamos años, las probabilidades aumentan dramáticamente. 3 de cada 5 personas mayores de 70 lo padecen, mientras que en el rango de 20 a 40 años apenas se observa en 1 de cada 5 o 6. No es un fenómeno menor, es un enemigo silencioso que roba energía, vitalidad y alegría. Y sin embargo, muchos lo aceptan resignados. Lo atribuyen a la edad, a eso de «me estoy haciendo viejo» y creen que no hay nada por hacer. Pero esa resignación es quizá la más grande de las trampas, porque mientras más tiempo se normalice, más difícil resulta ver que detrás de cada despertar nocturno se esconde una historia que sí tiene solución. ¿Te has dado cuenta de cómo la noche puede transformarse en un campo de batalla silencioso? Esa escena repetida, la del hombre que se despierta una y otra vez para ir al baño, parece casi un ritual inevitable con la edad. Muchos lo aceptan con resignación, como si fuera parte del precio de envejecer. Sin embargo, nada más lejos de la verdad. Que algo sea común no significa que sea normal. Las estadísticas lo muestran con crudeza: alrededor del 70% de los mayores de 60 años se levantan al menos una vez por la noche para orinar. Esa cifra es tan alta que muchos se consuelan pensando que si a todos les pasa, debe ser natural. Pero lo que en realidad nos está diciendo el cuerpo es algo distinto. Es una señal de alerta que no podemos ignorar. La nicturia no es un simple capricho de la edad, es un ladrón de descanso y, peor aún, un indicador de riesgos que van mucho más allá de la fatiga. Cada interrupción nocturna desorganiza el sueño profundo, ese espacio donde el organismo debería repararse. Lo que se vive como un fastidio cotidiano es en realidad el comienzo de una cadena de consecuencias graves. Piensa en el camino al baño a las 3 de la mañana. Medio dormido, con el equilibrio alterado, cualquier obstáculo se convierte en una trampa.
una alfombra, una silla mal colocada, incluso un pequeño escalón, y el desenlace puede ser devastador. Recuerdo el caso de Marta, una mujer de 68 años, activa y llena de vida, que una noche perdió pie y se fracturó la cadera. Esa caída no solo le provocó dolor físico, sino que le arrebató algo mucho más valioso: su independencia. De un día para otro, pasó de caminar libremente a depender de otros para las tareas más básicas. Esa es una de las caras más duras de la nicturia, la que no se menciona cuando alguien bromea con los viajes nocturnos al baño. Pero el peligro no se detiene ahí. El sueño es mucho más que cerrar los ojos y descansar. Durante las fases profundas, el cerebro realiza un proceso vital. Limpia toxinas acumuladas, consolida recuerdos, ordena la información del día. Cuando ese proceso se interrumpe noche tras noche, las consecuencias aparecen poco a poco, casi sin que uno se dé cuenta. Primero llega la niebla mental, esa dificultad para concentrarse, los lapsos de memoria. El sentimiento de que las ideas ya no fluyen como antes. Más adelante, ese déficit de limpieza cerebral puede favorecer el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Lo que se atribuye a la edad en muchos hombres mayores, esa sensación de despiste, en gran parte tiene su raíz en la falta de un sueño reparador. Y todo empieza con esas visitas nocturnas, que parecen inofensivas. Cada despertar súbito, además, somete al organismo a una descarga de estrés. No se percibe de inmediato, pero en cuanto los ojos se abren, bruscamente las glándulas liberan hormonas que aceleran el corazón y elevan la presión arterial. Multiplica esto por varias interrupciones cada noche y tendrás un sistema cardiovascular que nunca descansa. El corazón, que debería latir sereno durante la noche, se mantiene en alerta, como si hubiera una amenaza constante. A largo plazo, ese estrés repetido aumenta las probabilidades de hipertensión y otros problemas cardíacos. Es como si la nicturia no solo te robara el sueño, sino que pusiera a trabajar de más al motor más importante del cuerpo. Y después está el daño más invisible, el que carcome poco a poco el ánimo. La fatiga crónica no solo pesa en los músculos, también pesa en la mente. Los hombres que la sufren se vuelven más irritables, más ansiosos, y a veces caen en la tristeza silenciosa de la depresión. Lo que antes era motivo de disfrute empieza a perder sentido. Carlos, 72 años, me lo confesó entre lágrimas. Había tenido que dejar de construir barcos en botellas, su pasatiempo favorito desde hacía décadas. Sus manos temblaban tanto por el cansancio acumulado que ya no podía sostener las piezas diminutas. Ese abandono lo golpeó con fuerza, no porque fueran simples maquetas, sino porque representaban su manera de sentirse vivo, de expresarse. Lo que parecía un problema de levantarse de noche terminó arrebatándole una parte de su identidad. Así la nicturia se muestra como un enemigo silencioso escondido tras la rutina. Se disfraza de algo común, pero detrás esconde caídas que roban la movilidad, noches interrumpidas, que deterioran la memoria, descargas de estrés que ponen en jaque al corazón y una sombra emocional que apaga la vitalidad. No es un peaje inevitable del envejecimiento, sino una señal que clama por ser escuchada. Cada historia de Marta, de Carlos y de tantos otros es un recordatorio de que detrás de esos viajes nocturnos hay una vida en riesgo de perderse a trozos. Y comprenderlo es el primer paso para recuperar el control. ¿Sabes cuál es el error más común que escucho en mi consulta? La mayoría de los hombres me dicen con toda seguridad: doctor, para no levantarme tantas veces por la noche, he decidido beber menos agua durante el día.
Suena lógico, ¿verdad? Menos agua entra, menos orina sale. Pero el cuerpo no funciona así de simple. Cuando reduces drásticamente la ingesta de líquidos, tu organismo se defiende concentrando la orina al máximo. Esa orina tan espesa y cargada de desechos se convierte en un líquido irritante para las paredes de la vejiga. Es como echar unas gotas de limón sobre una herida arde molesta, incómoda. ¿Qué hace la vejiga frente a esa irritación? Se vuelve nerviosa, se contrae antes de estar llena y envía la orden de «ve al baño ya». Así, lejos de aliviar el problema, la restricción de agua durante el día se transforma en un boomerang que golpea con más fuerza durante la noche. Y lo curioso es que este error nace de la buena intención de esa lógica simple que todos creemos cierta, pero que termina multiplicando el malestar. Y he escuchado cientos de historias parecidas. Hombres que, convencidos de que el problema es la vejiga, repiten resignados: «Siempre he tenido una vejiga pequeña, por eso orino mucho». Pero no. Esa explicación es una trampa mental. En la mayoría de los casos, la raíz del problema no es el tamaño del depósito, sino el ritmo con que la fábrica, es decir, los riñones, produce la orina mientras dormimos. Durante el día, la hormona antidiurética, la famosa ADH, regula y disminuye la producción de orina. Sin embargo, en la noche, por distintos factores, esa producción no se frena como debería. Y hay algo más que muchos ignoran: los líquidos que se acumulan en las piernas durante el día, esa ligera hinchazón en los tobillos que tantos hombres pasan por alto, no desaparecen en el aire. Cuando te acuestas y la gravedad deja de retenerlos abajo, regresan a la circulación sanguínea, llegan a los riñones y terminan en la vejiga. El resultado es un desfile constante hacia el baño, aunque tu vejiga sea perfectamente normal. Creer que se trata de un depósito pequeño es una justificación cómoda pero engañosa. Es como culpar al vaso, cuando en realidad la manguera sigue abierta. Y luego está ese otro mito, quizás el más peligroso, porque se disfraza de costumbre agradable. Una copita de vino o una cerveza antes de dormir me relaja y me ayuda a conciliar el sueño. ¿Cuántas veces lo he escuchado? Y es cierto, al principio, el alcohol puede dar esa sensación de somnolencia, pero lo que hace en tu cuerpo es otra historia. El alcohol es un diurético potente, un acelerador del sistema, que además bloquea en seco la liberación de la hormona antidiurética. Es como si en el mismo instante en que metes líquido al organismo, desactivaras el freno natural que regula su eliminación. Imagina la combinación: añades volumen y anulas el mecanismo que debería controlar esa producción nocturna. Una receta perfecta para que tu vejiga te despierte varias veces. Y por si fuera poco, el alcohol sabotea la calidad del sueño, fragmenta las fases profundas y hace que te despiertes justo en el momento en que más necesitarías descansar. Así, lo que parecía un recurso inofensivo se convierte en un enemigo silencioso de tus noches. Cada uno de estos mitos tiene un punto en común. Nacen de explicaciones rápidas de la lógica superficial con la que tratamos de darle sentido a lo que nos incomoda. Pero al observar de cerca, al escuchar al cuerpo y a la ciencia, entendemos que esas soluciones fáciles son trampas que perpetúan el problema. Cuando uno cree que bebiendo menos agua controlará la vejiga, termina irritándola más. Cuando se convence de que tiene una vejiga pequeña, deja de mirar hacia el verdadero origen en los riñones y en las hormonas. Y cuando confía en el alcohol para dormir, le entrega sus noches a un saboteador disfrazado de aliado. Por eso siempre insisto: el primer paso no es aceptar resignado esas creencias, sino desenmascararlas.
porque mientras sigan vivas en la mente, seguirán alimentando noches rotas, pasillos recorridos a oscuras y mañanas de cansancio acumulado. Cuando desaparece la ilusión de que beber poco culpar al tamaño de la vejiga o recurrir al alcohol son soluciones recién. Ahí se abre el espacio para buscar el camino verdadero. Un camino que no se basa en mitos, sino en entender cómo funciona realmente el cuerpo masculino y qué necesita para recuperar sus noches de descanso pleno. ¿Sabes cuál fue una de las lecciones más reveladoras que he visto en la vida de tantos hombres? Que no siempre es la edad la que dicta tus noches interrumpidas, sino la manera en que manejas algo tan simple y tan esencial como el agua que bebes. Lo he comprobado una y otra vez cuando alguien aprende a aplicar el método. Así sus noches cambian de forma radical. Así son las siglas de una estrategia que parece casi demasiado sencilla para ser verdad. Pero su poder está en la lógica y en la disciplina con la que se sigue. La primera letra A viene de adelanta. La clave está en cargar tu hidratación temprano, cuando el sol aún está alto y tu cuerpo está activo. El principio que enseño a mis pacientes es muy concreto. Procura beber el 70 todos tus líquidos antes de las 4 de la tarde. Imagina lo que significa esto. En la mañana al despertar, tu organismo está deshidratado después de horas de sueño. 2 vasos de agua al inicio del día no solo despiertan tu sistema, sino que le dan a tus riñones el tiempo de procesar esa carga líquida mientras aún estás de pie, caminando, trabajando. Durante esas primeras horas, lleva una botella contigo y da sorbos frecuentes. No esperes a sentir sed, porque la sed ya es el aviso tardío de tu cuerpo de que está en déficit. Y en el almuerzo acompaña tu comida con otro vaso. De este modo, cuando llegue la tarde, tu balance hídrico estará completo y el organismo no tendrá que trabajar horas nocturnas extras. La segunda letra S corresponde a suaviza. Aquí se trata de no hacer cortes bruscos, sino de aterrizar poco a poco. A partir de las 4 de la tarde, reduce de manera consciente la cantidad de líquido. No se trata de dejar de beber por completo, sino de limitarlo. Si sientes sed, medio vaso es suficiente. Y en la cena acompaña los alimentos solo con sorbos pequeños, no con vasos llenos. Es un cambio sutil, pero poderoso. El cuerpo recibe la señal de que debe comenzar a bajar la producción de orina y lo hace sin sobresaltos. Una transición gradual que prepara a tu sistema para descansar. La tercera letra U es de interrumpe. Este paso es innegociable y muchos lo consideran casi un ritual sagrado. Significa que en las 2 horas previas a acostarte, no debe entrar ni una gota de líquido. Si tu hora de dormir es a las 10, la última gota será a las 8. Este margen es el que tus riñones necesitan para completar su filtrado final y enviar esa última orina a la vejiga antes de que tu cabeza toque la almohada. Cuando esta regla se respeta, las probabilidades de pasar la noche completa sin interrupciones se disparan. Y si en ese intervalo sientes la boca seca, basta con enjuagarla o tomar un sorbo diminuto, nunca un vaso entero. Ahora el método, así por sí mismo, es una columna fuerte, pero para que sostenga todo el peso de tus noches, hay que añadir técnicas de apoyo. Estas son pequeñas prácticas que multiplican los resultados. La primera de ellas se llama doble vaciado. A muchos hombres les pasa, van al baño, justo antes de acostarse, piensan que ya están listos, y sin embargo 20 minutos después, la urgencia regresa. La causa es simple, no vaciaron completamente la vejiga. El doble vaciado resuelve eso. Al llegar al baño por la noche, siéntate incluso si estás acostumbrado a hacerlo de pie. Al sentarse, los músculos del suelo pélvico se relajan más
y permiten que la vejiga se vacíe de forma más completa. Cuando termines, no te levantes de inmediato. Espera 30 a 60 segundos, respira, relájate. Luego inclínate un poco hacia adelante e intenta orinar de nuevo. Te sorprendería la cantidad de hombres que descubren que aún quedaba un poco más. Y ese poco más marca la diferencia entre dormir de corrido o despertar en plena madrugada. La segunda técnica es el elevador de gravedad. Durante el día, especialmente si pasas muchas horas de pie o sentado, los líquidos tienden a acumularse en las piernas y tobillos. Esa hinchazón discreta que muchos notan al final de la jornada no desaparece por sí sola. Cuando te acuestas, la gravedad deja de retener ese líquido. Abajo regresa a la circulación, los riñones lo filtran y termina en tu vejiga justo en la mitad de la noche. Pero podemos adelantarnos a ese proceso. 1 o 2 horas antes de dormir, mientras lees, ves televisión o simplemente descansas, eleva las piernas por encima del nivel del corazón, apoyándolas en cojines. Así ayudas a que ese líquido retorne. Antes lo eliminas en tus visitas al baño, previas al sueño, y evitas que interrumpa tu descanso. Incluso el uso de medias de compresión durante el día puede reforzar este efecto. La tercera técnica es el control del salero. Un detalle tan cotidiano como la cantidad de sal en tus comidas puede sabotear tus noches. El exceso de sodio obliga al cuerpo a retener agua, genera más sed y exige que los riñones trabajen doble para eliminarlo. Eso significa más orina, más presión sobre la vejiga y más despertares nocturnos. Por eso recomiendo revisar con cuidado la dieta. Los alimentos procesados, embutidos, comidas rápidas y precocinadas suelen esconder enormes cantidades de sal. Cocinar en casa. Elegir ingredientes frescos y moderar la sal es un acto de autocuidado no solo para la vejiga, sino también para la presión arterial y la salud del corazón. Cuando se combinan el método así y estas técnicas de apoyo, lo que parecía una condena inevitable se transforma en un camino de recuperación. He visto hombres que después de años de noches fragmentadas, en apenas semanas, redescubrieron la experiencia de dormir 7 horas de corrido, de levantarse con energía, de recuperar la claridad mental y hasta el deseo de volver a sus pasatiempos. No era magia, era disciplina, era la ciencia aplicada a lo cotidiano. Cada paso tiene un sentido fisiológico claro. Cada práctica refuerza la siguiente y juntas forman un escudo poderoso contra las interrupciones nocturnas. Así es como se construye una solución integral, adelantando la hidratación, suavizando la transición, interrumpiendo a tiempo y sumando el doble vaciado, el elevador de gravedad y el control del salero. No es solo teoría, es una práctica concreta que se puede empezar hoy mismo y cuyos frutos se sienten rápido, no en meses, sino en días. Y cada noche que pasa sin levantarse se convierte en una victoria que devuelve confianza, descanso y vida. La nicturia no es un simple fastidio, es un verdadero ladrón de vida que poco a poco se lleva tu descanso, tu claridad mental y tu vitalidad diaria. Pero quiero que sepas algo, no es un destino inevitable. Se puede controlar y recuperar, noches tranquilas es posible. Lo he visto con mis propios ojos una y otra vez. Todavía recuerdo a Carlos, aquel hombre que construía barcos en botellas, con una paciencia infinita. Llegó a mi consulta agotado, derrotado por los múltiples despertares nocturnos que le robaban la precisión de sus manos y la alegría de sus días. Me confesó que pensaba abandonar su pasión porque ya no podía sostener las piezas sin temblar.
2 semanas después de aplicar el método adecuado, me llamó con la voz llena de vida. Doctor, anoche dormí 7 horas seguidas. 7. He vuelto a mi taller, mis manos ya no tiemblan y me siento vivo otra vez. Esa transformación no fue un milagro, fue la consecuencia de actuar y no resignarse. Ahora quiero que te hagas una pregunta sincera. ¿Aceptarías vivir con solo el 100 de tu energía cada día por culpa de un sueño fragmentado? Muchos creen que levantarse varias veces por la noche es parte natural de envejecer. Pero yo te pregunto, ¿realmente estás dispuesto a pagar el precio de un corazón estresado, una mente nublada y una vida limitada solo por aceptar lo que parece un hábito inofensivo? Esta es la reflexión que quiero que lleves contigo. La nicturia no es normal, y cada noche que cedes a ella es un día que te roba por la mañana. Cuéntame qué piensas. ¿Crees que vale la pena resignarse o luchar por recuperar el control de tus noches? Quiero leerte, y más aún quiero invitarte a ser parte de una comunidad de personas que entienden perfectamente lo que significa esta batalla silenciosa. Por eso, si este mensaje te ha resonado, te pido 3 cosas sencillas. Primero, dale un me gusta para que esta información llegue a más personas que lo necesitan. Segundo, suscríbete para no perderte otras claves de salud que pueden transformar tu vida. Y tercero, baja a los comentarios y dime cuántas veces te despiertas cada noche. No hay vergüenza aquí, solo un espacio donde compartimos, aprendemos y nos apoyamos mutuamente. Gracias por confiar y por regalarme tu tiempo. El sueño es la base sobre la que se construyen todas las cosas buenas. La memoria, la energía, la alegría, el amor por la vida. Cuídalo, valóralo, inviértelo. Te deseo una noche serena y un amanecer lleno de fuerza.